Bueno, ahora vamos a ver en esta clase cómo, dados sus elementos de una elipse, vamos a obtener la ecuación. Y vamos a ver el primer caso, que es el concentro en el origen. Entonces, para ilustrarlo, vamos a ver con este ejemplo. Dice: determinar la ecuación de la elipse con centro en el origen, vértice en 0,5. O sea, aquí en el dibujo está el vértice en 0,5 y foco en 0,4. Bueno, entonces vamos a determinar su ecuación. Eh, Puesto que el vértice está en el eje de las Y, pues rápidamente vemos que es una elipse vertical. Entonces su ecuación debe ser de este estilo: de x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Entonces esa es la ecuación. Debemos determinar, bueno, de aquí la a, recuerden que es la mitad del eje mayor, que en este caso está en el eje de las Y, por ser vertical, y vale 5. Entonces a es 5, es el eje mayor, o sea, la mitad del eje mayor, porque el eje mayor llega hasta menos 5. Entonces a vale 5. Las C son las coordenadas del foco. Entonces el foco, bueno, del origen al foco vale 4 unidades. Y solo nos falta determinar a la A para tener la ecuación. Entonces, recuerden, tenemos una identidad ahí parecida a la de Pitágoras, que es A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, de donde despejamos a la B, y entonces es la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. Y podemos determinar fácilmente a la B. Entonces es A cuadrada, que es 5 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, que esto es raíz de 25 menos 16, que vale raíz de 9, y entonces vale 3, la B vale 3. Entonces ya tenemos la ecuación. Ya tenemos la ecuación, que es x cuadrada sobre b cuadrada, que es 9, porque b vale 3, más y cuadrada sobre a cuadrada, que vale 5 por 5, 25, igual a 1. Entonces esta es la ecuación de la elipse cuyos datos nos están dando. De hecho, podemos determinar su lado recto y su excentricidad. El lado recto, recuerden la fórmula 2b cuadrada sobre a, que es 2 por 9, porque es b cuadrada, sobre a, que vale 5. Entonces el lado recto es 18 quintos. 18 quintos. Bueno, entonces la mitad de 18 quintos, que es 9 quintos. 9 quintos es 1,8. O sea, la elipse, a partir del foco, recuerden, se mide el lado recto acá, tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces 1,8, más o menos por aquí y por acá. Bueno, ahí pasa la elipse en esta forma. Y bueno, va a pasar y se va a seguir hasta B. B, que vale 3 unidades, 1, 2, 3 aquí. Por aquí va a pasar la elipse. Y hasta acá, que vale menos 3, porque es la longitud del eje menor. Entonces la elipse va a ir en esta forma. Bueno, ahorita la dibujamos. Y ya también la excentricidad, recuerden que es C sobre A. Y esto es 4 quintos. 4 quintos, que es 0,8.
recuerden que debe ser menor que 1. Entonces ahí tenemos la excentricidad y pues ya está determinado lo que nos pidieron. Entonces vamos a ver cómo sería la gráfica de esa elipse. Bueno, entonces aquí ya está la gráfica de la elipse. Como les decía, pasa por 3 y por menos 3. Y entonces ahí ya queda determinada, es una elipse vertical. Entonces no tiene mayor dificultad si nos dan los elementos, pues hacer la gráfica o determinar la ecuación. Vamos a ilustrar otro ejemplo. Bueno, ahora en este ejemplo dice determina la ecuación de la elipse que tiene vértices en menos 6,0 y 6,0 y la longitud de uno de sus lados rectos es igual a 20 tercios. Entonces tiene este centro en el origen, o sea, aquí está su centro, y pues los datos que nos dan es que pues de la figura se ve que A es igual a 6, que es la longitud del eje mayor, bueno, la mitad del 0 al vértice 1 vale 6 unidades. Por cierto, para resolver estos problemas siempre es recomendable hacer un dibujo de la situación, aunque lo hagan mal, o sea, feo, pero el chiste es que se den cuenta qué es lo que les están pidiendo. Recuerden que el primer paso para resolver un problema es entenderlo. Entonces, para entenderlo se recomienda hacer un dibujo. Bueno, en este caso vemos que la elipse es horizontal, entonces la ecuación va a ser de este estilo: más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Entonces ya tenemos a la a, nos falta determinar la b. Ahora el dato que nos dan es que el lado recto vale 20 tercios. Vamos a recordar la definición del lado recto. Es 2 veces b cuadrada sobre a. Y entonces esto vamos a tener que es 2b cuadrada, que no la conocemos, sobre a, que vale 6. Y esto es igual al dato, que es 20 tercios. Bueno, de aquí que de esa ecuación podemos determinar b cuadrada, que es 6 por 20. Recuerden multiplicar los extremos entre 2 por 3. Vamos a reducirla antes de hacer cualquier otra cosa. Podemos sacar tercera, 6 entre 3 es 2. 2 por 20 y 2, porque dividimos entre 3, entonces 2, y se va aquí, se va a ir el 2, y entonces nos va a quedar que esto es 20 nada más. Entonces de aquí se sigue inmediatamente que la b es raíz de 20. Tomamos la raíz positiva porque recuerden que b es un número positivo, entonces no puede ser negativo. Entonces ya tenemos que, bueno, b cuadrada es 20. Entonces la ecuación que nos están solicitando es x cuadrada sobre a cuadrada, que es 6 por 6, 36, más y cuadrada sobre b cuadrada, que es 20 igual a 1. Entonces ahí tenemos, fíjense bien, es horizontal, entonces la x tiene el número mayor, que es 36, y la y tiene el número menor, que es 20. Entonces así es como resolvemos este tipo de ecuaciones. Vamos a ver otro ejemplo. Recuerden, estos ejemplos los pueden ver en la página 127 del libro de texto. Entonces, por si queda alguna duda, aquí pues véanlo ahí, por favor. Bueno, aquí tenemos el tercer ejemplo, que dice el eje mayor de una elipse
mide 20 unidades. Su excentricidad es 7 décimos. ¿Cuál es la longitud del eje menor? Bueno, vamos a determinar la longitud del eje menor y la ecuación. Entonces, el eje mayor, o sea, 2 veces A, que es el eje mayor, mide 20 unidades, de donde la A vale 10. Entonces ahí tenemos un dato. Ahora, el dato que nos están dando, que es la excentricidad, recuerden que la excentricidad es C sobre A, que vale C sobre 10, porque la A vale 10, y esto es igual al dato que nos dan, que es 7 décimos. Entonces esa ecuación, multiplicando los extremos, tenemos 10 por 7 sobre 10, y esto es 7. Entonces la C vale 7 unidades, y vamos a determinar la B. Recuerden, la identidad para la elipse es esta, de donde la B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. Entonces la A vale 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado, que es raíz de 100 menos 49, que es 51. No es una raíz exacta, entonces tenemos la B, que es raíz de 51. Entonces, respondiendo primero a la pregunta, longitud del eje menor, vamos a poner aquí longitud del eje menor es igual a 2 veces B, que es 2 veces la raíz de 51. Ahí está. Ahora la ecuación. La ecuación pues es tenemos que es x cuadrada. Bueno, de hecho, vamos a ver. Como la A es mayor que la B, entonces se tiene que es una elipse horizontal. Entonces tenemos que esto es igual a x al cuadrada sobre 100 más y cuadrada sobre 51, porque es la raíz al cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces ahí tenemos la ecuación de la elipse, que es bueno, no nos pidieron la ecuación, pero la podemos deducir rápidamente. Bueno, entonces como ven, si nos dan los elementos, podemos deducir la ecuación o los demás elementos de la elipse. Bueno, ahora vamos a ver la ecuación de una elipse que su centro no está en el origen, sino que está desplazado en el punto aquí, en este punto que tiene coordenadas h, k. O sea, es el nuevo centro de la elipse. Entonces la ecuación va a ser de igual manera, nada más recuerden los desplazamientos cómo se hacen. O sea, aquí tenemos la ecuación x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Ese es cuando estaba en el origen. Ahora, si no está en el origen y está en el punto h, k, entonces se va a transformar en x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Esto para el caso de la elipse horizontal. Entonces toma esta forma la ecuación. La vamos a desarrollar y ver en qué se transforma. Bueno, entonces tenemos que los elementos, el centro pues va a pasar en h, k,
el vértice 1 y vértice 2 también se ven afectados. Entonces el vértice 1 va a estar en H más menos A, bueno, más A, vamos a ponerle aquí, más A, y aquí va a estar el vértice 2 en H, perdón, H más A, me faltó una coordenada, que va a ser K. K es la altura a la cual está la elipse, el eje de la elipse. Y acá va a ser H menos A, K, porque están a la misma altura. Entonces el vértice 2, que está de este lado, bueno, vamos a ponerlo de otro color, vértice 2 y vértice 1. Y también las coordenadas del eje menor, que son B1 y B2. Bueno, vamos a poner las coordenadas. En este caso va a ser la altura a la cual, bueno, el desplazamiento en el cual están, que es H, K más B. K más B, en este caso el desplazamiento se va acá. Y B2, que es H, porque está a la misma distancia del eje del origen, K menos B. Ahí van a estar las coordenadas. Y el foco, los focos, foco 1 y foco 2. Esos van a tener las coordenadas, bueno, las vemos acá mejor, que es H, el foco 1 va a ser H más C, K. Sí, porque la distancia del centro al foco es C. Aquí C. Entonces va a ser, como esta tiene coordenadas H, K, entonces va a ser H más C, K. Y el otro foco F2 va a ser H menos C, vamos a ponerlo aquí, H menos C, K. ¿Sí? Entonces ahí ya están los elementos. Aquí están los extremos del eje menor, que ya los indicamos. Y, y los elementos que ya conocían, ¿no? La distancia entre los vértices, que es eje mayor, que es 2A. La distancia entre los focos, que es eje focal, vale 2C. Y el eje menor, que vale 2B. Y la condición que tenemos sigue siendo válida esta ecuación, con A mayor que B y A mayor que C. Estamos para la elipse horizontal. Y la excentricidad igual C sobre A, y el arco recto 2B cuadrada sobre A. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces para ver cómo se manejan, ¿no? Bueno, antes de ver los ejemplos, vemos para la elipse vertical, pues vamos a tener esta ecuación, x menos a cuadrada, x menos h al cuadrado sobre b cuadrada. O sea, como este va a ser siempre el mayor y este el menor, entonces ahí sí tenemos la ecuación. Es x menos h porque es el centro, está, recuerden, en h y en k. Y los vértices tienen estas coordenadas. Bueno, las vamos a ver con los ejemplos con mayor detalle. Entonces, en este caso, pues el afectado es el eje Y para los vértices y el foco. Y para el eje menor, el afectado es el eje X, que es H más menos B, K. A ver, vamos a
a desarrollar. Vamos a ver la elipse horizontal como ejemplo. Entonces tenemos la ecuación que es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Bueno, vamos a multiplicar. Multiplicamos primeramente por a cuadrada b cuadrada, que esto es distinto de 0. Multiplicamos por este factor para quitar los denominadores de ambas ecuaciones. Entonces, si hacemos esto, a ver, vamos a ponerlo aquí, a cuadrada b cuadrada, y el primer elemento que es x menos h al cuadrada sobre a cuadrada más tenemos que hemos multiplicado por a cuadrada b cuadrada y tenemos y menos k al cuadrada sobre b cuadrada, y esto es igual a cuadrada b cuadrada por 1. Ahí está. Bueno, entonces en el primer término vemos que se va la a cuadrada y en el segundo se va la b cuadrada y acá no se va. Entonces vamos a seguir desarrollando para que vean cómo se obtiene la ecuación general de esta elipse. Entonces, ¿qué nos quedó nada más? B cuadrada, bueno, nos quedó b cuadrada por x menos h al cuadrado más a cuadrada por y menos k al cuadrado igual a cuadrada por b cuadrada. Bueno, eso es lo que nos quedó. Ahora podemos desarrollar los cuadrados, que es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo más a cuadrada por igual, procedemos aquí 2ky más k cuadrada, no hace falta referencia ahí, igual a cuadrada por b cuadrada. Bueno, aquí referencia. A ver, entonces tenemos b cuadrada por x cuadrada menos 2b cuadrada por h por x más b cuadrada por h cuadrada más a cuadrada por y cuadrada menos 2a cuadrada por k por y más a cuadrada por k cuadrada igual a cuadrada por b cuadrada. Bueno, ya se transformó mucho. Y entonces vamos a juntar los valores así: b cuadrada por x cuadrada más a cuadrada por y cuadrada menos 2b cuadrada por h por x más menos, bueno, de una vez vamos a ponerle aquí vamos a ponerle más y absorbemos el signo menos en este término, así. Por x, así. Más, hacemos lo mismo con el de la y, absorbemos y luego vamos a tener el término independiente que es, vamos a ponerlo entre paréntesis, b cuadrada por h cuadrada más a cuadrada por k cuadrada menos a cuadrada por b cuadrada, pasando este elemento del lado derecho para el lado izquierdo con signo negativo, y esto te da 0. Vamos a renombrar a este término b cuadrada, le vamos a llamar a mayúscula. A este término a cuadrada le vamos a llamar b mayúscula. A
este otro término, perdón, este no le vamos a llamar B mayúscula, le vamos a llamar C, porque hay un término cruzado que sería el de XY, pero no está en esta ecuación. Vamos a ver después que ese término cruzado se encuentra cuando la elipse está desplazada, pero además está rotada, está girada. Entonces aparece ahí un término cruzado, que es la multiplicación de X por Y. Como no aparece, pues lo eliminamos y seguiría la B, pero como no está, le ponemos C. A este le vamos a llamar D, a este F, perdón, sigue la E, y después a este otro término la F. Entonces la ecuación se transforma en esto: A por X cuadrada más D más C, perdón, más C por Y cuadrada más D por X más C por Y más F igual a 0. Entonces vamos a tener esta ecuación. Cuando veamos una ecuación de ese estilo, entonces va a ser una elipse. Aquí el requisito es que sea la A distinto de C. A distinto de C, porque si son iguales, se obtiene una circunferencia. ¿Sí? Cuando es AX cuadrada más AY cuadrada, es una circunferencia. Entonces ese caso pues ya lo vimos y tenemos este otro. Esta se llama la ecuación general de la elipse. Bueno, al final del curso vamos a ver cómo, si yo veo una ecuación, cómo puedo yo determinar la elipse y dibujarla. O más bien, si yo veo una ecuación, voy a saber si es círculo, parábola, elipse o una hipérbola. Nada más de ver la ecuación, yo voy a poder decir de qué se trata. Y entonces ya la podemos dibujar. Entonces vamos a ilustrar todo esto que hemos visto aquí con un ejemplo, un par de ejemplos. Bueno, en este ejemplo tenemos que nos dan una ecuación y pues por lo que se dice es una elipse, porque tanto la A como la B C son diferentes. A distinto de C. Bueno, entonces vamos a determinar si se trata de una elipse vertical o una elipse horizontal. Para ello vamos a completar cuadrados justo como lo hicimos en la circunferencia. Entonces, pero aquí vamos a agrupar términos. 9x cuadrada menos 72x más 4y cuadrada menos 24y, o sea, las x y las y juntas, o sea, aquí pura x y aquí pura y. Luego sigue el término más 144. Bueno, aquí lo podemos pasar del otro lado, ¿sí?, para ir completando cuadrados. Bueno, entonces vamos a proceder a factorizar el 9 para dejar a la x solita, menos 8x, y vamos a dejar aquí un espacio para completar el cuadrado, más aquí factorizamos el 4 para dejar la y solita, 6y, y otra vez dejamos un espacio para completar el cuadrado
y esto es igual a menos 144. Bueno, vamos a ver qué le vamos a sumar a cada lado. Recuerden, se agarra este término, el 8, no importa el signo, el 8 se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. 8 entre 2 es 4. 4 por 4, 16. Entonces el término que debemos sumar aquí es 16. Aquí lo mismo hacemos con este término. 6 entre 3 es 2. Al cuadrado es 4. Y acá, para que no se altere la ecuación, debemos sumar lo mismo en ambos lados. Pero no le vamos a sumar 16, sino que le vamos a sumar 16 por 9. ¿Sí? O 9 por 16. Porque realmente lo que se está añadiendo es este por este. 9 por 16, que son 144. Entonces le añadimos aquí 144. Y otra vez aquí le añadimos 4 por 4, 16. O sea que es lo que realmente añadimos aquí del lado izquierdo. Entonces vamos a borrar acá. Y vamos a ver. Bueno, de aquí del lado derecho pues prácticamente se van esos dos. Y acá nos queda 9 por x menos 4 al cuadrado. Más 4 por y menos 2 al cuadrado. Perdón, no era 4. 6 entre 2 es 3. Por 3, 9. Aquí nos equivocamos. Aquí era 9. Y entonces acá el término que se añadió es 36. Pues vamos a escribirlo bien. 36. Sí, hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces aquí es realmente y menos 3 al cuadrado igual a 36. Ahora vamos a dividir, dividimos toda la ecuación entre 36. ¿Con qué objeto? Pues de dejar un 1 del lado derecho. Entonces tenemos 9 por x menos 4 al cuadrado dividido entre 36 más 4 por y menos 3 al cuadrado dividido entre 36, y esto es igual a 36 entre 36. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, aquí sacamos novena y novena, y me queda x menos 4 al cuadrado sobre 9. Si novena de 36 es 9. Más y menos 3 al cuadrado sobre 9. Y esto es igual a 1. Entonces ahí ya tenemos la ecuación de la elipse. Es esta. Entonces ya vemos que la elipse tiene centro en 4,3. Esta es la H y la K de la que hablábamos. Bueno, aquí se confunde. Aquí era 4. Sí, porque 4 por 9, 36. Entonces, de la forma del elipse vemos que es de esta forma. X menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos 3 al cuadrado, bueno, menos k al cuadrado sobre a cuadrada
y esto es igual a 1. O sea, es una elipse vertical. Sí, porque el término mayor está con la y. Entonces es una elipse vertical. Y ya podemos determinar todo. Bueno, ya determinamos el centro, que está en 4,3. Ese es el centro. Vamos a ver vamos a seguir determinando los elementos, porque nos piden determinar los elementos y hacer su gráfica. Entonces tenemos que la b cuadrada es 4, entonces la b es 2. La a cuadrada es 9, entonces la a es 3. Y la c es raíz de a cuadrada menos b cuadrada. ¿Sí? Entonces es a cuadrada, que es 4. Digo a cuadrada, que es 9, menos 4. Y esto es raíz de 5. Bueno, entonces podemos determinar ya los vértices. Vamos a ver vértices dónde están. Bueno, si recordamos, está en como es una elipse vertical, que está en 4, que es la x no varía, y 3 más 3, o sea el vértice 1, que está en 4,6. Si recuerden la ecuación del vértice 1, que es h, k más a. Ese es el vértice 1. Y el vértice 2 es h, k menos a. Que el vértice 2 es en h, que es 4,3 menos 3, porque la k vale 3. La k vale 3, recuerden, del centro. Y entonces el vértice 2 está en 4,0. Bueno, entonces aquí ya tenemos los vértices 1 y vértice 2. Tenemos el centro, que está acá. Y ahora el focos, vamos a poner focos. Los focos F1 está en H, K más C. Recuerden, es para una elipse vertical estas fórmulas. Entonces tenemos que el F1 va a estar en H, que es 4, K, que es 3, más C, raíz de 5. Y F2 va a estar en H, K menos C. O sea, el F2 va a estar en 4,3 menos raíz de 5. Ahí está. Y bueno, extremos del eje menor, extremos del eje menor va a estar, recuerden, en H más menos B, K. O sea, el B1 va a estar en H, que es 4, 4 más B, la B que era 2, 4 más B, K, que es 3. O sea, B1 va a estar en 6,3 y B2 va a estar en 4 menos 2,3. O sea que B2 va a estar en 2,3. Bueno, ahí están los puntos que se deben graficar
ya una vez que se tienen. Ahora vamos a ver ya las fórmulas del lado recto, por ejemplo, lado recto que es la fórmula 2b cuadrada sobre a. Bueno, ya tenemos b y a, entonces 2 por 2 al cuadrado sobre la a, que vale 3. Ya habíamos visto que vale 3. Entonces es 2 por 2, 4 por 2, 8 tercios. 8 tercios vale el lado recto. Y la excentricidad es c sobre a, que es raíz de 5 sobre 3. Entonces podemos poner el eje mayor, que recuerden es 2 veces a, que es 2 por 3 es 6. El eje menor, que es 2b, es 2 por 2, 4. Y el eje focal, o sea, todos esos elementos se deben dar cuando piden dar los elementos de la elipse o de cualquier otra cónica. Es 2c, que es 2 veces la raíz de 5, que calculamos c. Entonces ya podemos presentar la gráfica con estos datos que todos estos elementos que hemos deducido. Bueno, aquí ya está la gráfica de la elipse con los elementos que determinamos. El vértice 1, 4,6, el vértice 2 en 4,0, el extremo del eje menor B1, 6,3, y el extremo del eje menor, el otro B2, 2,3, el centro en 4,3, aquí está 4,3, el foco en 4,3 más raíz de 5, ya lo determinamos, y el otro foco en 4,3 menos raíz de 5. Entonces ahí ya está determinado, ¿no? El lado recto nos sirve para determinar por dónde va a pasar la elipse, ¿no? O qué tan ancha está. Recuerden que era el lado recto 8 tercios. Entonces, de aquí a aquí, vamos a ponerlo con otro color, del eje de la elipse a donde va a pasar acá, es la mitad del lado recto, que es 4 tercios. Y el otro es 4 tercios también. En total son 8 tercios. Aquí también es 4 tercios y 4 tercios. Esto nos sirve para determinar este punto. Fíjense todos los que estoy dibujando. Todos estos. Que son 3 y 3, 6, 7 y 8. O sea, dibujando esos 8 puntos, ya tenemos una idea de cómo es la elipse. Nada más unimos esos puntos y ya está. Entonces, para eso sirven ese lado recto y los extremos del eje mayor o eje menor, vértices, y los otros, y entonces podemos ya hacer un dibujo pues decente de la elipse. Bueno, vamos a seguir dando ejemplos en la siguiente clase.